Michael se sentó a la mesa con sus amigos, envuelto en el ambiente acogedor de su restaurante favorito. La tenue iluminación proyectó un cálido resplandor sobre su animada discusión, centrada en el tema de encontrar el compañero de vida ideal. Mientras se llevaba el vaso de whisky a los labios, su mirada se dirigió a sus compañeros, quienes estaban absortos en compartir sus perspectivas. Oliver, cuyas emociones aún estaban en carne viva por los eventos recientes, expresó su desilusión con las relaciones, citando particularmente su reciente ruptura. La partida de su prometida, provocada por su insistencia en un acuerdo prenupcial, lo dejó contemplando la naturaleza del compromiso y la confianza. Andrew, el soltero perpetuo, agregó su propio punto de vista cínico, lamentando la escasez de mujeres que encarnen tanto el atractivo físico como la amabilidad genuina. Lamentó la dicotomía percibida entre belleza y sustancia, sintiendo que tenía que comprometer una por la otra. A lo largo de la conversación, Michael permaneció contemplativo, sus pensamientos vagando más allá de los confines del restaurante. Mientras Oliver y Andrew bromeaban de un lado a otro, el silencio de Michael decía mucho. Era como si estuviera lidiando con algo más profundo, su mente preocupada por pensamientos tácitos. Sintiendo el desapego de Michael, Oliver lo empujó juguetonamente, instándolo a unirse a la discusión. Michael, momentáneamente sorprendido, fingió ignorancia, desviando la conversación de sí mismo. Pero a medida que sus amigos lo presionaban más, no pudo evitar expresar su desacuerdo. Simplemente no entiendo por qué se limitan a percepciones tan estrechas, intervino Michael, con un tono reflexivo pero firme. Hay un amplio espectro de individuos por ahí, cada uno con su propia combinación única de cualidades. Quizás sea una cuestión de perspectiva, de abrir los ojos a las posibilidades más allá de los estándares convencionales. Sus amigos se rieron entre dientes ante la respuesta apasionada de Michael, sus bromas provocativas mezcladas con camaradería. La seriedad de Michael no pasó desapercibida, pero sus amigos se mantuvieron escépticos, sus experiencias pasadas colorearon sus percepciones de las relaciones. Cuando Oliver propuso la apuesta, las cejas de Michael se levantaron sorprendidas. El desafío fue inesperado, pero despertó algo dentro de él. La idea de obtener finalmente el codiciado Mustang de Oliver encendió una chispa de determinación en la mente de Michael. Sin embargo, no pudo evitar la sensación de que había más en la propuesta de Oliver de lo que parecía. ¿Por qué intensificar las cosas, Oliver? Michael cuestionó, su tono teñido de sospecha. La sonrisa traviesa de Oliver insinuaba motivos ocultos, pero mantuvo su fachada de confianza. La perspectiva de finalmente adquirir el auto antiguo alimentó la determinación de Michael, incluso cuando las dudas persistían en el fondo de su mente. A medida que se establecían los términos de la apuesta, Michael sopesó cuidadosamente sus opciones. La insistencia de Oliver en no retirarse agregó un aire de seriedad a la apuesta. Michael sabía que se estaba comprometiendo con algo significativo, pero el atractivo de demostrar que sus amigos estaban equivocados era demasiado atractivo como para resistirse. Con un gesto de acuerdo, Michael aceptó el desafío, preparándose para el viaje que tenía por delante. Poco sabía él, esta apuesta lo llevaría por un camino de autodescubrimiento, poniendo a prueba no solo sus percepciones del amor y las relaciones, sino también su propia capacidad de crecimiento y cambio. Michael reflexionó sobre los términos de la apuesta, frunciendo el ceño en contemplación. El desafío presentado por Oliver fue indudablemente abrumador, sin embargo, había un destello de emoción en los ojos de Michael mientras reflexionaba sobre las posibilidades. Era como si la perspectiva de demostrar que sus amigos estaban equivocados encendiera un fuego dentro de él, impulsándolo a embarcarse en este atrevido esfuerzo con una determinación inquebrantable. Mientras consideraba las estipulaciones de la apuesta, Michael no pudo evitar sentir una sensación de intriga. Las condiciones establecidas por Oliver fueron realmente desafiantes, requiriendo que Michael confiara únicamente en su encanto y personalidad en lugar de en su considerable riqueza. Fue una prueba de autenticidad, una oportunidad para demostrar que las conexiones genuinas podían trascender las posesiones materiales. Los términos de la apuesta despertaron recuerdos de las propias creencias de Michael sobre el amor y las relaciones, profundamente arraigadas en la perdurable historia de amor de sus padres, Julia y Kurt.
Su historia fue un testimonio del poder de la conexión humana genuina, una que floreció a pesar de las marcadas diferencias en sus antecedentes. Pocos conocían la historia de cómo Julia, una mujer trabajadora con antecedentes sencillos, se cruzó con Kurt, un hombre aparentemente a la deriva sin un hogar al que llamar suyo. Su fatídico encuentro tuvo lugar en una noche memorable en un banco del parque, donde Julia se encontró esperando a su cita, que nunca apareció. Fue en medio de este momento de decepción que Kurt, con su apariencia desaliñada y un maletín con sus pocas posesiones, se acercó a Julia con una pregunta aparentemente inocente sobre la época. A pesar de su apariencia descuidada, Julia no pudo evitar sentirse atraída por la calidez en los ojos de Kurt, un destello de travesura y humor que la cautivó desde el principio. Su conversación se desarrolló sin esfuerzo, revelando una conexión que trascendía las apariencias y los antecedentes. En Kurt, Julia encontró un espíritu afín, alguien que valoraba la autenticidad por encima de todo. Y en Julia, Kurt descubrió un alma compasiva que veía más allá de su rudo exterior al hombre que realmente era. Su historia de amor fue de resiliencia y aceptación, un testimonio de la creencia de que el verdadero amor no conoce límites. Fue esta historia, profundamente arraigada en el corazón de Michael, la que alimentó su creencia en el poder de las conexiones genuinas, inspirándolo a asumir el desafío de Oliver con una determinación inquebrantable. En medio del telón de fondo de su conversación, la respuesta simple pero sincera de Kurt a la pregunta de Julia sobre por qué había elegido sentarse a su lado resonó profundamente. Te veías tan hermosa, pero tan sola. Pensé que tal vez podría hacerte sonreír, confesó, sus palabras imbuidas de sinceridad y amabilidad. En ese momento, en medio de la tranquila belleza del banco del parque, se encendió una chispa entre ellos, preparando el escenario para el comienzo de una hermosa historia de amor. El viaje de Kurt hacia la falta de vivienda no fue imprudente, sino más bien una serie de eventos desafortunados que lo llevaron por un camino inesperado. Inicialmente embarcado en una aventura de mochilero, una serie de desgracias lo dejaron sin un centavo y a la deriva. Con los días de inactividad extendiéndose ante él, Kurt encontró consuelo en el alcohol, y el control de la adicción se endureció rápidamente a su alrededor. Sin embargo, el destino intervino el día en que la cita de Julia la dejó plantada, reuniéndolos en ese fatídico banco del parque. Julia vio su encuentro como una casualidad, una señal del universo de que sus caminos estaban destinados a cruzarse. Con una reserva para cenar para dos todavía en la mano, Julia extendió una invitación a Kurt, dando paso a una encantadora velada de risas e historias compartidas. Cuando regresaron a la residencia de Julia después de la cena, Julia sintió una oleada de afecto hacia Kurt, un deseo de abrazarlo y tal vez compartir un beso. Sin embargo, la cruda realidad de la situación de vida de Kurt se hizo evidente, el fuerte olor que se aferraba a él servía como recordatorio de sus luchas. Sintiendo el ligero retroceso de Julia, Kurt resolvió causar una mejor impresión, prometiendo encontrarse con ella en el mismo lugar a la mañana siguiente. Decidido a cambiar de rumbo, Kurt buscó un lugar para limpiar esa misma noche, contactando a viejos amigos que le proporcionaron atuendos frescos. Al día siguiente, regresó a su lugar de reunión, sosteniendo un ramo de flores, un símbolo de su nueva determinación y compromiso. Con su transformación completa, Kurt se embarcó en un viaje de superación personal, impulsado por su amor por Julia y la perspectiva de un futuro más brillante juntos. Su torbellino de romance se convirtió en una asociación duradera, que culminó con el nacimiento de su hijo Michael 2 años después. El amor y el apoyo inquebrantables de Julia se convirtieron en la piedra angular de la transformación de Kurt, guiándolo hacia un futuro más brillante. En una década, Kurt emergió como uno de los principales chefs de un prestigioso restaurante y finca, un testimonio de su resiliencia y determinación. Para Michael, la historia de amor de sus padres sirvió como un faro de esperanza e inspiración, un recordatorio de que el verdadero amor trasciende el encanto materialista. Con su historia resonando en su corazón, Michael regresó a casa después de su animada discusión con amigos, su mente llena de nueva determinación y determinación. El día siguiente marcó el comienzo de su búsqueda para encontrar una conexión genuina, una que se basara en el respeto mutuo, la comprensión y la autenticidad.
Cuando Mako se embarcó en su búsqueda para encontrar una conexión genuina, elaboró meticulosamente una lista de posibles lugares y estrategias para aumentar sus posibilidades de éxito. Si bien las citas en línea parecían la opción más obvia en la era moderna, Mako descubrió que la comunicación virtual carecía de la autenticidad y espontaneidad de las interacciones cara a cara. En cambio, anhelaba intercambios genuinos en los que pudiera leer expresiones y medir la autenticidad de la risa. Con esto en mente, Mako decidió adoptar un enfoque más poco convencional explorando su ciudad en persona. Mientras paseaba tranquilamente por los vibrantes escaparates, cada uno contando su propia historia, se topó con un estudio de yoga. Un letrero que anunciaba yoga para mujeres llamó su atención, provocando una risa al pensar en unirse a una clase solo para conocer a alguien. Continuando con su caminata, la mirada de Mako se posó en otro letrero, este anunciando un concurso de belleza. Una idea surgió en su mente. Se dio cuenta de que el certamen no solo sería un evento entretenido, sino que también atraería a mujeres talentosas y hermosas tanto del pueblo como de sus alrededores. Si bien el evento principal mostraría belleza física, Mako vio más allá de la superficie, reconociendo que la presencia de los participantes indicaba un cierto nivel de inteligencia y determinación. Aunque no todos podían ganar la corona, Mako creía que aquellos que no se llevaran a casa un título podrían estar abiertos a nuevas aventuras u oportunidades en la ciudad. Parecía el escenario perfecto para conocer a alguien, comprender sus aspiraciones y posiblemente establecer una conexión genuina. Totalmente comprometido con el desafío, Mako hizo todo lo posible para alterar su estilo de vida. Cambió sus cómodas habitaciones por una humilde casa rodante, lo que indica sus modestos medios. Además, adquirió un Ford Taurus en ruinas, maravillándose de su estado funcional a pesar de su aspecto desgastado. A medida que se acercaba el concurso de belleza, Mako dedicó 3 días a afinar su plan, asegurándose de que todos los detalles estuvieran en su lugar para su esfuerzo por conocer a alguien especial de una manera genuina y significativa. Cuando Mako entró en la grandeza y elegancia del concurso de belleza, no pudo evitar sentirse abrumado por la opulencia que lo rodeaba. Decidido a mezclarse con su nueva personalidad, se dirigió a una tienda de segunda mano local en busca de un atuendo que se adaptara a su imagen alterada. En medio del laberinto de prendas que no combinaban, seleccionó cuidadosamente prendas de gran tamaño y descoloridas, asegurándose de que exudara la apariencia de alguien que enfrenta dificultades financieras. Al llegar a la gran sala de conciertos en su desvencijado Tauro, Mako sintió una punzada de ansiedad por cómo sería percibido con su nueva apariencia. Aunque había comprado su boleto vestido con su atuendo habitual de lujo, no pudo deshacerse del nerviosismo mientras se abría paso por la entrada relativamente desierta. Cuando entró al salón, el evento ya estaba en marcha, con débiles sonidos que emanaban del auditorio principal. La única otra persona a la vista era una conserje absorta en su tarea de trapear los pisos, con sus auriculares tocando una melodía que Mako reconoció como una canción francesa. Intrigado, se acercó a ella, atraído por su impecable acento francés. Excusándose, Mako inició una conversación con el conserje, quien se volvió hacia él con llamativos ojos violetas, su expresión curiosa. Quitándose los auriculares, esperó sus próximas palabras inclinando la cabeza. Por un momento, Mako se sorprendió por su belleza, que parecía incongruente con su atuendo de conserje. No pudo evitar admirar su elegante figura, su cabello lustroso y su comportamiento elegante. Recuperando la compostura, Mako bromeó sobre el concurso, lo que provocó que el conserje se riera. Descartó la idea de participar, expresando su deseo de terminar su trabajo y tomar el último autobús a casa. Su risa genuina llenó el aire, disipando momentáneamente el nerviosismo de Mako cuando se sintió atraído por su autenticidad y encantó. Envalentonado por el momento, Mako le extendió una invitación para llevarla, deseando interiormente tener su llamativo auto habitual para impresionarla. El conserje levantó una ceja, escudriñándolo con una mirada curiosa. ¿No estabas aquí para el concurso?, ella preguntó. Mako rechazó su pregunta con una amplia sonrisa, haciendo un cumplido indirecto que pareció tomarla desprevenida, provocando que un leve rubor coloreara sus mejillas. Estaré esperando afuera en la esquina.
Cuando estés listo, le ofreció Mako, con la esperanza de que ella aceptara. Si bien la mayoría de las mujeres priorizarían su seguridad cuando se le acercara un extraño, la conserje parecía acostumbrada a defenderse de los avances de los hombres con su agudo ingenio. Rechazando su oferta con una réplica inteligente, la conserje mantuvo la compostura, dejando a Mako momentáneamente sorprendido. Sin embargo, su ingenio solo sirvió para intrigarlo aún más. A pesar de su intención inicial de respetar sus límites y dejarla en paz, se sintió atraído por el desafío que ella presentaba. Mientras daba unos pasos hacia la salida, a Mako se le ocurrió un pensamiento, lo que lo impulsó a hacer una pausa y volverse hacia el conserje. Sabes, dicen que las aventuras son mejores cuando se comparten, comentó con un toque de persuasión juguetona. Sin embargo, la conserje se mantuvo firme, ofreciendo una respuesta indiferente antes de regresar a su tarea. Reconociendo su clara señal de desinterés, Mako decidió no seguir presionando. Al salir del edificio, se dirigió al modesto automóvil que había adquirido recientemente. Mientras se sentaba en el asiento del conductor, no pudo evitar la sensación de intriga provocada por su breve encuentro con el conserje. Ella nunca miró más allá de mis ojos, reflexionó Mako, contemplando el sutil cambio en la percepción que había experimentado desde que adoptó su atuendo ahorrativo. A pesar de las variadas reacciones que había recibido de los demás, había algo en la conducta del conserje que le dejó una impresión duradera. El encuentro con Vicky dejó a Mako reflexionando sobre la velocidad a la que las personas formaban juicios basados en las apariencias. A pesar de su atuendo alterado y el desgastado interior de su automóvil, Vicky había visto más allá de la fachada, encontrándose con su mirada sin prejuicios. Se enteró de que su nombre era Vicky, un detalle que agregó un toque personal a su breve interacción. Unos 20 minutos después, Mako salió de la sala de conciertos, con el corazón acelerado mientras debatía si acercarse a Vicky o simplemente alejarse, consciente de no querer parecer que la estaba acosando. Al observar a Vicky escaneando brevemente el área antes de cruzar la calle y dar vueltas hacia atrás, la aprensión de Mako disminuyó. Cuando Vicky finalmente lo notó sentado en su automóvil, se acercó con un comentario juguetón, aligerando el ambiente e invitándolo a unirse a ella. Con una sonrisa eufórica, Mako salió del auto y le abrió la puerta a Vicky, un gesto que pareció sorprenderla y complacerla. Mientras se acomodaban en el desgastado interior del automóvil, el comentario nostálgico de Vicky sobre el Taurus provocó un sentimiento de orgullo en Mako, quien se refirió cariñosamente a él como su fiel corcel. Mientras se embarcaban en su viaje, la curiosidad de Vicky la llevó a preguntar sobre la ocupación de Mako. En respuesta, Mako hizo un gesto a su atuendo y al automóvil, insinuando sus circunstancias actuales. Vicky, sin embargo, parecía desconcertada, lo que llevó a Mako a aclararse la garganta y explicar su situación. La suposición inicial de Vicky de que él se sentía deprimido pasó brevemente por su mente, pero rápidamente modificó su perspectiva, ofreciéndole un recordatorio tranquilizador sobre los picos y valles de la vida. Sorprendido por la perspicaz respuesta de Vicky, Mako encontró refrescante su perspectiva al darse cuenta de que su comprensión y empatía superaban sus expectativas. La creencia de Vicky en el poder de la resiliencia y la importancia de mantener una actitud positiva ante los desafíos estaba profundamente arraigada en sus experiencias personales. Su educación fue moldeada por su estrecha relación con su abuela, Joyce, una mujer de notable fortaleza que enfrentó los efectos debilitantes de la enfermedad de Alzheimer. El viaje hasta el diagnóstico de Joyce estuvo plagado de malentendidos y tensiones dentro de la familia. Comenzó sutilmente, con Joyce experimentando lapsos de memoria, olvidando detalles menores como el nombre del perro de la familia o fechas importantes. A medida que su condición empeoraba, Joyce luchaba por recordar hechos básicos y entablar conversaciones. Los objetos alrededor de la casa desaparecerían inexplicablemente, lo que provocaría frustración y culpa dentro de la familia. A la madre de Vicky, Laurie, le resultó fácil culpar a Joyce por estos incidentes, creyendo que estaba fingiendo deliberadamente olvido. Sin darse cuenta del verdadero alcance de la condición de Joyce, Laurie se sintió cada vez más frustrada y convenció a su esposo, Mark, de que Joyce necesitaba un arreglo de vida diferente.
A pesar de los intentos de Vicky de abogar por las necesidades de su abuela, la influencia de Laurie prevaleció, lo que llevó a la decisión de mudar a Joyce de su hogar. Cuando Vicky recibió la noticia mientras estaba en la universidad, quedó devastada y confrontó a su padre, tratando de comprender el razonamiento detrás de la decisión. A pesar de sus súplicas de atención médica y comprensión de la condición de Joyce, Mark luchó por reconciliar las demandas conflictivas de su esposa y su madre. Sintiendo un sentido de responsabilidad y urgencia, Vicky tomó la difícil decisión de dejar la universidad y dedicarse a cuidar a su abuela a tiempo completo. El vínculo de Vicky con su abuela, Joyce, fue algo realmente especial. Sus recuerdos compartidos de la encantadora cabaña junto al lago ocupaban un lugar importante en el corazón de Vicky. Con su amplia valla y su vibrante jardín, la cabaña era un remanso de belleza y tranquilidad. Sin embargo, ya no era de ellos, ya que los padres de Vicky lo vendieron hace años. La decisión de vender la cabaña se produjo durante un periodo turbulento en la infancia de Vicky, marcado por la separación de sus padres. Enviada a quedarse con la abuela Joyce, la cabaña se convirtió en algo más que un lugar para vivir, se convirtió en el santuario de Vicky, protegiéndola de la agitación emocional del divorcio. Las mañanas se llenaban con el reconfortante aroma de los muffins de arándanos de la abuela Joyce, seguidos de momentos tranquilos junto al lago, donde Vicky aprendió el arte de pescar bajo la guía de su abuela. Pero fueron sus sesiones nocturnas de narración de cuentos lo que Vicky atesoró más. Cada cuento contenía valiosas lecciones, extraídas de las propias experiencias de la abuela Joyce o de fábulas ancestrales. Una lección recurrente fue comparar la vida con el lago. En medio de días tranquilos y noches tormentosas, la tranquilidad siempre volvía después de las tormentas más feroces. En un giro del destino, fue la abuela Joyce quien jugó un papel fundamental en la reconciliación de los padres de Vicky. Convenciendo a su hijo, Mark, de reunirse con Lori, la abuela Joyce reconoció la importancia del apoyo familiar. Cuando Mark y Lori se volvieron a casar, tomaron la difícil decisión de vender la cabaña, optando por una casa más grande para acomodar a toda la familia. Ahora, 3 años después de que Vicky dejara la universidad, ella y la abuela Joyce compartían un apartamento sencillo. Cuidar de su abuela se convirtió en el compromiso de Vicky a tiempo completo, lo que dificultaba mantener un empleo regular. A pesar de las dificultades, Vicky se mantuvo dedicada, asegurándose de que su abuela nunca estuviera sola por mucho tiempo. Cuidar a la abuela Joyce fue tanto una labor de amor como un desafío significativo en la vida de Vicky. La ironía de la situación de Vicky no pasó desapercibida para ella. Las manos que una vez la criaron en su infancia ahora eran las que ella cuidaba tiernamente a cambio. Hubo días en que Joyce ni siquiera podía reconocer a Vicky, una realidad desgarradora a la que Vicky se había acostumbrado, aunque con el corazón apesadumbrado. Ella entendió que este olvido era una faceta cruel de la enfermedad de Alzheimer. A pesar de los desafíos, Vicky se mantuvo resistente, manejando las alucinaciones ocasionales y los episodios de desorientación de su abuela con gracia y paciencia. Si bien los tratamientos médicos ofrecieron cierto alivio de los síntomas de Joyce, los desafíos diarios del cuidado siguieron siendo una lucha privada para Vicky. La noche en que Michael la llevó a casa, Vicky solo ofreció un vistazo a su mundo, mencionando su vida con su abuela y poco más. A pesar de este comportamiento reservado, Michael se sintió cautivado por Vicky y ansioso por verla de nuevo. Él reunió el coraje para invitarla a salir al cine, pero para su decepción, ella canceló en el último momento. Este patrón continuó con fechas posteriores, profundizando el misterio que rodeaba la vida de Vicky. Decidido a descubrir más sobre las circunstancias de Vicky, Michael decidió hacer una visita sorpresa. Llegó a su casa con 2 ramos de flores, uno para Vicky y otro como gesto para su abuela. A pesar de la renuencia inicial, Vicky finalmente dejó entrar a Michael, revelando su sorpresa por su apariencia bien afeitada y bien vestida. Dentro del apartamento de Vicky, Michael se encontró con la realidad de sus responsabilidades de cuidadora. La sala de estar estaba adornada con fotos de la familia de Vicky y señales de la vida cotidiana de su abuela. Mientras Vicky compartía su historia con él, Michael no pudo evitar admirar su desinterés.
A sus ojos, Vicky era nada menos que una heroína, habiendo sacrificado su educación y sus sueños para cuidar a su abuela con inquebrantable dedicación y amor. Con el tiempo, Michael se sintió cada vez más atraído por la dedicación y la fuerza de Vicky, lo que lo llevó a pasar más y más tiempo con ella. Sus citas pasaron de lugares típicos como cines y restaurantes a pasar las noches en el apartamento de Vicky, donde él ayudó con el cuidado de Joyce. Michael se dedicó voluntariamente a Vicky y su abuela, apreciando su compañía por encima de todo. A medida que su vínculo se profundizaba, la naturaleza afectuosa de Vicky tomó desprevenido a Michael una tarde cuando ella se inclinó y le dio un beso rápido en la mejilla, casi provocando que perdiera el equilibrio. Para Michael, Vicky era extraordinaria, y se sentía cada vez más cautivado por ella cada día que pasaba, considerándola un hallazgo raro y especial. Durante una de sus visitas al apartamento de Vicky, mientras ella estaba brevemente en la farmacia, Michael recibió una llamada de su amigo Oliver. Haciendo malabares con su pizza y su teléfono, Michael respondió por el altavoz, participando en bromas con Oliver sobre su nuevo interés amoroso. Oliver, curioso, le preguntó si ya había dicho que sí a la gran pregunta, refiriéndose al matrimonio. Michael vaciló, incapaz de dar una respuesta directa. Sin que Michael lo supiera, Vicky había regresado y escuchó su conversación desde el pasillo. Al darse cuenta de lo que se estaba discutiendo, entró en la sala de estar, con las emociones evidentes en su rostro. Sorprendido por su presencia, Michael terminó abruptamente la llamada con Oliver, sin siquiera despedirse de su amigo. La repentina desaparición de Vicky conmocionó al mundo de Michael. El póster de la persona desaparecida de Joyce, la abuela de Vicky, despertó una sensación de urgencia en él. Sin dudarlo, tomó su teléfono y marcó el número de Vicky con los dedos temblorosos. Sin embargo, una vez más, no recibió respuesta, dejándolo con una sensación de hundimiento en la boca del estómago. Decidido a ayudar, Michael entró en acción, reuniendo a sus amigos y al personal del restaurante para correr la voz y ayudar en la búsqueda de Joyce. Pegaron volantes por todo el vecindario, contactaron a las autoridades locales y organizaron grupos de búsqueda, peinando parques, calles y áreas circundantes. Pasaron los días sin señales de Joyce, y la incertidumbre pesaba mucho en la mente de Michael. No pudo evitar el sentimiento de culpa, sabiendo que sus acciones pueden haber contribuido a la angustia de Vicky. Cada momento que pasaba solo aumentaba su determinación de encontrar a Joyce y arreglar las cosas con Vicky. A pesar de sus esfuerzos, Vicky permaneció esquiva, aislándose de él por completo. A Michael le dolía el corazón con cada llamada sin respuesta y mensaje sin respuesta. Se encontró constantemente repitiendo su último encuentro, deseando poder retroceder en el tiempo y arreglar las cosas. A medida que continuaba la búsqueda de Joyce, Michael encontró consuelo en el apoyo de sus amigos, quienes lo apoyaron durante la agitación. Oliver, en particular, expresó un genuino remordimiento por sus burlas anteriores y ofreció un apoyo inquebrantable a Michael durante este momento difícil. Pasaron las semanas y la búsqueda de Joyce no arrojó resultados. Michael no pudo evitar sentir una sensación de desesperación. Anhelaba el cierre, tanto por el bien de Vicky como por el suyo propio. La incertidumbre lo corroía, alimentando su determinación de llevar a Joyce a casa y reparar la relación fracturada con Vicky. En medio del caos y la incertidumbre, Michael se aferró a la esperanza, orando por un avance que los llevara a Joyce y allanara el camino para la reconciliación con Vicky. Los días se alargaron hasta convertirse en semanas, pero él se negó a darse por vencido, aferrándose a la creencia de que el amor y la perseverancia eventualmente prevalecerían. Mientras Michael se apresuraba a ir al restaurante de Oliver, su mente se aceleró con anticipación. No pudo evitar la sensación de inquietud, preguntándose qué asunto urgente había provocado la llamada de Oliver. A su llegada, Oliver lo saludó con una expresión sombría, haciendo un gesto para que Michael tomara asiento. Mientras se sentaban, Oliver explicó que había recibido un mensaje de Vicky temprano esa mañana. El corazón de Michael dio un vuelco ante la mención del nombre de Vicky, su esperanza se reavivó. Oliver continuó, revelando que Vicky había expresado su gratitud por sus esfuerzos para encontrar a Joyce y se disculpó por su ausencia durante la terrible experiencia. También mencionó su renuencia a enfrentarse a Michael después de su último encuentro,
admitiendo que se había sentido abrumada por sus emociones. Michael escuchó atentamente. Una mezcla de alivio y aprensión se apoderó de él. Apreció el mensaje de Vicky, pero no pudo sacudirse la persistente incertidumbre sobre su posición. Oliver le ofreció su apoyo, alentando a Michael a acercarse a Vicky y tener una conversación honesta. Con una nueva determinación, Michael agradeció a Oliver y se dirigió a casa. Sabía que necesitaba aprovechar esta oportunidad para reconectarse con Vicky y, con suerte, reparar su relación fracturada. Sentado en su escritorio, Michael compuso un sentido mensaje para Vicky, expresando su comprensión y perdón. Derramó su corazón, reconociendo sus errores y expresando su sincero deseo de hacer las cosas bien. Con una respiración profunda, golpeó Sam, esperando que sus palabras llegaran al corazón de Vicky. Los minutos pasaron lentamente mientras Michael esperaba ansiosamente una respuesta. Finalmente, su teléfono se iluminó con una notificación. Fue Vicky. Con manos temblorosas, abrió el mensaje, con el corazón acelerado mientras leía sus palabras de aceptación y perdón. Una ola de alivio se apoderó de él al darse cuenta de que su vínculo aún estaba intacto, a pesar de los desafíos que habían enfrentado. Con un renovado sentido de esperanza, Michael prometió apreciar su conexión y nunca volver a darla por sentada. Al reflexionar sobre los acontecimientos de las últimas semanas, Michael sintió un profundo sentimiento de gratitud por la fuerza de su amor y el poder del perdón. Con Vicky a su lado, sabía que podían superar cualquier obstáculo juntos y esperaba construir un futuro lleno de amor, comprensión e infinitas posibilidades. Vicky escuchó atentamente mientras Oliver continuaba explicando las intenciones detrás de la apuesta. No pudo evitar sentir una mezcla de emociones, confusión, frustración y un toque de diversión ante lo absurdo de todo. Oliver pasó a relatar cómo la perspectiva de Michael había cambiado a lo largo de la apuesta. Ya no se trataba solo de ganar un automóvil, se trataba de redescubrirse a sí mismo y encontrar conexiones genuinas. Él se había preocupado genuinamente por Vicky y su abuela, y sus acciones durante la búsqueda de Joyce habían reflejado su verdadero carácter. Mientras Oliver hablaba, Vicky comenzó a ver la situación bajo una nueva luz. Se dio cuenta de que las intenciones de Michael habían sido genuinas, aunque equivocadas. Él había estado tratando de liberarse de su rutina y abrazar la vida de una manera nueva, y ella no podía culparlo por eso. Con un nuevo entendimiento, Vicky agradeció a Oliver por compartir sus ideas y colgó el teléfono. Ella todavía estaba procesando todo, pero una cosa estaba clara, necesitaba hablar con Michael. Más tarde esa noche, Vicky se acercó a Michael y lo invitó a encontrarse con ella en un parque cercano. Mientras se sentaban en un banco bajo el suave resplandor de las farolas, hablaron durante horas, derramando sus corazones el uno al otro. Vicky compartió sus sentimientos de dolor y traición, mientras que Michael expresó su remordimiento y explicó sus motivaciones. Al final, ambos reconocieron sus errores y se perdonaron mutuamente, su vínculo más fuerte que nunca. Mientras caminaban tomados de la mano por el parque, el peso de las últimas semanas se les quitó de los hombros, reemplazado por una sensación de esperanza y renovación. A partir de ese día, la relación de Michael y Vicky se convirtió en algo hermoso. Enfrentaron juntos los desafíos de la vida, apoyándose mutuamente en cada paso del camino. Y mientras se adentraban en la noche en el nuevo Mustang de Michael, sabían que su amor se basaba en la comprensión, el perdón y la confianza inquebrantable. Mientras intercambiaban votos, Michael y Vicky sintieron una profunda sensación de paz y alegría sobre ellos. Su viaje había estado lleno de giros y vueltas, pero en ese momento, sabían que estaban exactamente donde debían estar. Con Joyce sonriendo orgullosamente a su lado, prometieron amarse y apreciarse mutuamente durante todos los días de sus vidas. Su historia de amor fue un testimonio del poder del perdón, la comprensión y las segundas oportunidades. En los años siguientes, Michael y Vicky continuaron navegando juntos por los altibajos de la vida, apoyándose el uno en el otro en busca de apoyo y encontrando consuelo en su vínculo inquebrantable. Y al recordar su viaje, supieron que cada dificultad y desafío solo los había acercado más. Con el Mustang rojo estacionado orgullosamente afuera de su casa, sirviendo como recordatorio de su viaje y el amor que los había unido, Michael y Vicky se embarcaron en el próximo capítulo de sus vidas con el corazón lleno de esperanza y gratitud.
Y mientras se dirigían hacia el atardecer, tomados de la mano, sabían que no importaba lo que les deparara el futuro, mientras se tuvieran el uno al otro. Podrían capear cualquier tormenta que se les presentara. Michael y Vicky dieron la bienvenida al mundo a su paquete de alegría. Sosteniendo a su recién nacido en sus brazos, sintieron una profunda sensación de gratitud y amor que los inundó una vez más. Al mirar a los ojos a su bebé, supieron que su viaje juntos estaba lejos de terminar, que apenas comenzaba. La paternidad trajo consigo su propio conjunto de desafíos y alegrías, pero Michael y Vicky los enfrentaron juntos, como habían enfrentado todo lo demás en sus vidas. Se deleitaron con las noches sin dormir y apreciaron los preciosos momentos que pasaron vinculándose con su pequeño. Con cada día que pasaba, su amor mutuo y por su hijo solo se fortalecía. Encontraron alegría en los momentos simples, leer cuentos antes de acostarse, dar paseos familiares por el parque y ver a su bebé alcanzar nuevos hitos. A medida que atravesaban los altibajos de la paternidad, Michael y Vicky se mantuvieron firmes en su compromiso mutuo y con su familia. Sabían que sin importar los desafíos que la vida les presentara, los enfrentarían juntos, de la mano, y así, su historia de amor continuó, llena de risas, lágrimas e innumerables momentos de alegría. Mientras veían crecer y florecer a su hijo, sabían que su amor siempre sería la base sobre la cual se construyó su familia, un amor que era tan duradero como hermoso.